Yo voy a dividir mi intervención en dos partes. Primero voy a hablar de las sombras y después voy a hablar de las opciones. Y voy a leer las sombras. Yo estoy de acuerdo con lo que opinan, que hay un problema de ineficiencia, de corrupción, de burocratismo, de verticalismo, de problemas de representatividad del liderazgo, de ineficiencia y de delincuencia. ¿Y cuál creo yo que es el rol de los intelectuales o de los pensadores o de la gente que escribe y piensa, sufre, vive y disfruta este proceso? Yo creo que el rol es desarrollar investigaciones que apunten en la dirección de establecer las redes. Por ejemplo, la relación corrupción-redes de clase en la sociedad venezolana. Es un tema que tenemos que discutir los revolucionarios. O sea, ¿cuáles son los elementos de la corrupción administrativa? Porque si no nos convertimos en auxiliares del fiscal general de la República. Y ese no es el rol de los intelectuales. El problema del rol de los intelectuales en esta revolución es establecer cuál profundidad, cuáles elementos de la corrupción inciden en el desarrollo de las redes de la renta en Venezuela. Y cómo se establecen mecanismos de asignación de la renta a partir de elementos de corrupción. Para poner el tema en el marco de la acción, para hablar de causa de la corrupción. El problema de la delincuencia, que está asociado al problema del paramilitarismo, y que es un tema que no se discute en la profundidad que debería discutirse en el marco de los intelectuales de la sociedad venezolana, y que la derecha lo utiliza como elemento de ineficiencia del Estado, pero que tiene que ver con el problema que sufren los sectores populares en la sociedad venezolana. Que es un tema que tenemos que discutir porque tiene elementos que tienen que ver con el problema social venezolano, pero que tienen que ver con el problema del desarrollo del paramilitarismo y de las redes informales que se están dando al interior de los barrios. Es un tema que tenemos que discutir y que está asociado al desarrollo de la droga, de tráfico de droga, como un elemento constitutivo de la dinámica en los barrios. Y que no es nuevo. Cuando yo militaba en Katia, efectivamente mi gran enfrentamiento, aparte de los vehículos copellanos, era con los compañeros que vendían droga. Y que tiene que ver con una dinámica que en este proceso se le ha financiado políticamente, pero que tenía características de elemento social y de corrupción policial en la década de los 80 y de los 90. Un tercer elemento que creo que es clave es el problema de cómo nosotros trabajamos, y quiero establecer una diferencia entre estos primeros elementos que considero elementos de la crítica común de la gente y lo que considero los nudos críticos de este proceso. Y voy a referirme a 4. En primer lugar, el problema de la seguridad social. Bueno, nosotros financiamos, el Estado venezolano es el primer financiador de las clínicas privadas en este país. Un solo ejemplo, pero lo podríamos poner con el problema de la relación entre la educación pública y las instituciones de educación privada, y lo podríamos poner el ejemplo que hay entre el problema del desarrollo del aparato de la ciencia y la tecnología y su vinculación con el aparato productivo del país. O sea, por esos tres elementos, lo podríamos poner otro, y que tienen que ver con cómo nosotros repensamos los nudos críticos que no solamente devienen de la voluntad del burócrata, sino que devienen de los esquemas de funcionamiento de la sociedad venezolana. Ahora, ¿cuáles creo yo que deben ser, hacia dónde deben apuntar las soluciones? Primero voy a hablar del Estado. Yo creo que nosotros debemos reivindicar un Estado que sea eficiente, que le solucione los problemas a la gente, no de izquierda o de derecha, los problemas a la gente. El problema del agua, el problema de que la gente tenga atención médica, el problema de que la gente tenga una escuela de calidad, etc. Los problemas de la gente. En segundo lugar, un Estado que sea honesto y honrado. ¿Y qué quiero hacer esta diferenciación? Un Estado que no solamente no tenga corruptos, sino que además utilice de manera adecuada el dinero, ¿no? Que no tenga tanto desperdicio, para decirlo en términos generales. Un Estado que en promedio ejecuta el 60-70% del presupuesto y todos los años tiene un remanente. Bueno, un Estado que efectivamente utilice su dinero como tiene que utilizarlo. En tercer lugar, un Estado que tenga poder legal, y quiero detenerme en esto. Yo creo que nosotros aquí tenemos una situación paradojal, casi esquizoide. Nosotros creamos una nueva constitución y entonces cuando empezamos a apuntar a los mecanismos de orden legal para construir la legalidad de la revolución, empezamos a hablar del concepto de la lucha de clase y del poder popular. Yo creo que hay que hacer lucha de clase y poder popular, pero yo creo que hay que diferenciar los énfasis. Los énfasis que tienen que ver con el poder popular de cara del partido y de los movimientos sociales y el problema de la necesidad que el Estado utilice el poder legal. Y que los sectores que apoyamos esta revolución apuntemos en esa dirección. Y quiero poner unos ejemplos. Un poco lo que está haciendo Darío Viva con lo del IPC. O una cosa que nos pasaba en estos días en el Ministerio de Educación Superior, que era que efectivamente tenemos que atender el problema de las estafas de las instituciones privadas con el usuario, y no hay movimiento social que apunten a la organización de la gente para denunciar esos tipos. O sea, todo un conjunto de problemas que genera la institucionalidad privada en la sociedad venezolana y que los partidos y los movimientos sociales, bien, gracias. Entonces, es un problema que tenemos que verlo, porque es un problema clave del problema de la lucha de clases en lo concreto. O sea, ¿cómo nosotros hacemos para que desde la organización popular y desde los partidos del gobierno y desde la revolución nosotros estimulemos la lucha de clases en el marco de exigirle a los sectores privados que cumplan con las promesas como empresarios que tienen?
como empresario, ni siquiera que se cambien de clase, como empresario, porque eso genera mayor contradicción en el carácter de la renta en Venezuela, porque tiene que ver con las perversiones del capitalismo venezolano y la forma como se ha configurado históricamente. Por último, quiero hablar del problema del partido. Yo creo en un partido, yo no creo en la relación partido de cuadro y de masa. Yo creo que nosotros tenemos que tener un partido de masa que tenga elementos de cuadro que prefiguraba Luis Brito García. Pero creo que ese es un partido que además debe tener vasos comunicantes con la sociedad venezolana. ¿Y de qué estoy hablando cuando hablo de que tiene que haber vasos comunicantes? Estoy hablando de un partido que la relación con el gobierno no se convierte en una relación clientelar. Y que la relación con el gobierno sea un partido que pueda establecer claramente los roles que devienen de la organización de la masa y su exigencia ante el Estado y el problema del Estado como solucionador de problemas de la sociedad venezolana. Creo que mientras nosotros no aclaremos eso, bueno, vamos a tener mucha confusión. Porque entonces vamos a tener superhombres o supermujeres que tienen 14 cargos, 25 direcciones, y eso humanamente no es posible. No es posible. O sea, no es posible que una persona que duerma 3 horas diarias tenga la posibilidad de gerenciar 50 cosas a la vez. Es un acto de ineficiencia que poco ayuda a que efectivamente el Estado sea eficiente y que nosotros los problemas de la sociedad venezolana de derecha, ojo, no de la revolución, se solucionan. Y por último quiero hablar del problema de la idea de la revolución. Yo creo que el problema de la idea de la revolución no puede estar preñada de una idea religiosa de la religión, de la revolución. Es decir, que hay una idea de la revolución que está allí y todos la vamos a buscar y ella es. Y el que no esté allí está desviado. No. Porque pensar la revolución en el siglo XXI comporta esfuerzos teóricos, intelectuales y de práctica social que tenemos que construir. Y que tenemos que construirla porque no la vamos a conseguir en ningún lado. Porque además no están en ningún lado. Todas las experiencias históricas nos sirven de referencia, pero solo de referencia. Y yo quiero reivindicar una cosa que decía el profesor Medina Rubio. Cuando hay un historiador venezolano que habla de que nosotros nos definimos como venezolanos por ser no gran colombinos y no españoles en la guerra de independencia, yo creo que nosotros nos estamos definiendo como revolucionarios por negación y no por afirmación. Es decir, ser revolucionario es no ser eco, no ser copellano, no ser de primero justicia, no ser de derecha. Ahora, ¿qué significa ser de izquierda? Bueno, un momentico, ahí hay unos referentes que tenemos que discutir, porque aquí nadie entiende la pureza de la revolución. Yo no quiero decir que nos pongamos un eclecticismo falso, pero evidentemente hay que crear elementos del diálogo al interior del proceso que hagan posible que esa construcción se dé. Y quiero poner un ejemplo para ilustrarlo, y lo voy a poner en el campo educativo, que es donde me he desenvuelto toda la vida. Nosotros no hemos hecho en 10 años la ley de educación, y la vamos a hacer. Y es un retraso que algunos dicen que es ventajoso, otros no, tal vez hasta es ventajoso, porque hemos avanzado en ideas que hace 10 años no pensábamos. Pero, efectivamente, a mí me preocupa profundamente, porque formo parte de varias mesas de diálogo, donde estamos discutiendo la ley con sectores todos revolucionarios. Bueno, que todo el mundo entiende que la ley de educación es la de él. Bueno, y eso nos da mucha debilidad ante la derecha. Porque no es posible que alguien piense que la ley de educación es su ley, con su método y con su visión. Eso es profundamente totalitario y es profundamente reaccionario además, porque se habla de construcción colectiva de la boca para afuera, pero cuando la construcción colectiva significa que tú tienes que dejar ceder parte de tu idea para construir colectivamente, no hermano, eso no es construcción colectiva, usted se está desviando, porque yo tengo la verdad de izquierda. Entonces ahí tenemos que ser un poco más humilde y construir un proceso que nos permita desarrollar lógicas que hagan que el consenso se construya en una práctica, en una relación práctica-teoría, ¿no? Y desarrollar mecanismos al interior de los mecanismos del Estado, que los ya como burócratas, que hagan posible que esos mecanismos se conviertan en mecanismos ciertos en los procesos de gestión del Estado. Muchas gracias. Gobierno Bolivariano.